Escuchas un audio de actualidadradio.com. El documentalista Billy Corben y el expresidente de los Miami Marlins, Samson, estuvieron en Actualidad Radio y hablaron con nosotros acerca del comercial que sacó el documentarista y que se ha viralizado en el sur de Florida y a nivel nacional sobre el acuerdo al que se espera que llegue la comisión de la ciudad de Miami con el grupo empresarial que lideran Jorge Mas y David Beckham. Eso nos contaron en Actualidad Radio. Billy, thank you for being with us in Actualidad Radio. Before we talk about the video, let's just talk briefly about the actual deal. This is a deal that is just one vote away from becoming a reality. How close do you think we are from actually having a majority of the Miami Commission voting for it? Well, even if they get past this vote, they are years away from being able to effectuate an actual stadium, whether it's the remediation of the arsenic, the toxic waste on the site, whether it's having to negotiate with the FAA and the airport in Miami-Dade County, who have a lot of issues with its proximity to the economic heartbeat of this entire community, which is our airport. There's a lot of issues for them to work through, which is why they've made this side deal with city manager Art Noriega to hire him once he forces this deal through, because they know that he'll be very effective in expediting potentially all of these other hoops that they will have to jump through to get this thing built in probably 10 years from now, assuming they get this vote. I think they're pretty close to having the 4 votes, but I think I'm hoping that we can make it a better deal. I'm not against the idea of having a better use or a different use for this property. I'm not for golf and against soccer. I don't have a dog in this fight. I'm concerned about the taxpayers and their public property and getting the best possible deal. So could there be a deal here that I go, yeah, that's a good deal? There could have been a good deal for Marlins Park. Instead, traditionally, our elected officials and these city managers and city attorneys and county managers and county attorneys traditionally negotiate the worst possible deal. And that's what we're seeing presently. Le preguntábamos a Billy Corben antes de hablar del video como tal qué pensaba del acuerdo y lo cerca que estamos de que se logre esa votación a favor. Se necesitan 4 votos y nos dice que incluso si se logran esos 4 votos vamos a pasar varios años antes de que se construya el estadio, porque hay que arreglar el problema del arsénico, negociar con la FAA, con el aeropuerto del condado de Miami-Dade, con todos estos temas que están pendientes. Pero dice Billy Corben que por eso contrataron a Art Noriega y se espera que se le dé un contrato millonario cuando salga de la administración de la ciudad de Miami para que saltara todos estos hoops, que hiciera todos estos malabares. Se ataduran. Sí. Antes de llegar a, por supuesto, el tema de usar esta propiedad. Dice que él no está en contra de la idea de usar un terreno para otra cosa, que él no está a favor del golf y en contra del fútbol y que no tiene realmente como un caballo en esta carrera, que lo que a él le preocupa es los que pagamos impuestos y el uso de la propiedad para que tengamos el mejor acuerdo posible, porque él quiere un mejor acuerdo. Con los Marlins hubiéramos podido tener un mejor acuerdo, pero dice que en cambio de eso, tradicionalmente nuestros oficiales electos y administradores de ciudades y abogados de ciudades y administradores y del condado también, lo que hacen es negociar el peor acuerdo posible. Billy, when you think about these 4 votes that are needed, have you already identified the commissioners who are going to vote yes and the ones that are going to vote no? Sure. I mean, they need to count to 4 because they need 4 out of 5 commissioners. I think they have probably pretty solid yeses from Joe Carollo, from Alex Diaz-Laportilla, and from Christine King. But they are probably still at the table with their hand out, trying to shake down Jorge Mas and David Beckham for more money. Christine King is an acolyte of Keon Hardeman and his crime family. Barbara Hardeman, of course, Keon Hardeman's aunt, who helped Christine King's campaign. She was actually a paid lobbyist for Inter Miami. And so there's certain
of these commissioners are already literally bought and paid for, but are probably playing hard to get now because this is the last, we're at the finish line here. And so this is the time they can really shake these guys down. I think Ken Russell, who is famously known as the swing vote on this deal, has reverted to his default position, which is fear. Ken Russell, like Mayor Panzi Postalita, Francis Suarez, he's checked out of the city of Miami. He doesn't care about the city or its residents or his constituents. He has his eye on his next job and his political advancement. But here's what Ken Russell needs to remember. Every single person who voted to support the Marlins Park deal, their political careers effectively ended there. They hit their glass ceiling. It was over for them. Whereas politicians like Carlos Jimenez, he was able to parlay his opposition to the Marlins Park deal to county mayor and now to the Congress. Le preguntábamos a Billy Corben si ya tiene identificados esos votos en la comisión de la ciudad, si son a favor o en contra, y él lo que dice es que lo más probable es que sean votos a favor Joe Carollo, Alex Díaz de la Portilla y Christine King. Dijo que lo que ellos están haciendo es tratando de conseguir más dinero de parte de Jorge Mas y de David Beckham, y que Christine King es una acólita de Keon Hardemon, quien ocupaba antes esa posición, y que su tía, Barbara Hardemon, es la que estaba manejando la campaña de Christine King, y que era incluso una lobista a favor del Inter de Miami, y que por eso, dice Billy Corben, estos comisionados están siendo comprados. Dice que Ken Russell, que es reconocido como el swing vote en este tema, está saliendo de su posición tradicional y que, al igual que el alcalde Francis Suárez, que lo calificó con un adjetivo que es muy, muy popular según él en redes sociales, o que él ha popularizado en redes sociales, ya no trabajan para la ciudad de Miami, y que lo que hacen es que no trabajan para los residentes o sus constituyentes, sino que dice que Ken Russell está pensando en su próximo trabajo, y que cada persona que vote por el Marlins Park, que vote por esto, le va a pasar lo que les pasó a los del Marlins Park, que se les acabó la carrera política, que llegan como a un techo de vidrio del que no pueden subir. Por ejemplo, impone el ejemplo de Carlos Jiménez. Pudo oponerse Carlos Álvarez Jiménez al tema de los Marlins, y por eso pudo llegar a la alcaldía del condado e incluso al Congreso. But Billy, I don't think what you say is actually right, because when you see the composition of the City of Miami Commission, these guys, I don't think they're going to die politically. I mean, Díaz de la Portilla, Carollo, they've been around for quite a while. Don't get to higher office. Mm-hmm. They all swim in the same cesspool. Carollo has gone from being, the youngest city commissioner in the history of Miami in the late 1970s to mayor, to commissioner again, to city manager in Doral. What I'm saying is he's kind of a pathetic schlub. You know what I mean? He doesn't advance. He just kind of swims around and tries to take power like a dictator wherever he goes, in whatever position he's in. And to his credit, he runs the city of Miami right now with an iron fist. He runs it like he deprives private property owners of their rights and their businesses. Like this is Russia or Cuba. He strikes fear into business owners and his constituents. He punishes his political opponents by abusing his office. He uses code enforcement in the police department as his own private secret police for political vendettas against people in the city. But he's not going to become a congressman. He's not going to become the county mayor. He's not going to become the governor. Ken Russell thinks that he has a political future. And I tell you, he should look at Carlos Alvarez. He should look at Bruno Barrero. He should look at Mark Sarnoff. Mark Sarnoff only talks about running for his old seat again. He doesn't talk about higher office, because people who supported the Marlins Park deal, it's become a political albatross for them. And so too will Mel Reese.
Le preguntábamos, pero bueno, los comisionados de la ciudad de Miami no, lo más probable es que no tengan muerte política muy pronto, porque pues Carollo, Díaz de la Portilla son nombres muy tradicionales. Y él dice que sí, pero que solamente hasta ahí. Que Carollo lo que ha estado es alrededor de todo lo que hemos visto, pero siempre como primero el más joven comisionado de la ciudad en la historia de Miami en los 70s, luego comisionado, luego administrador de Doral, pero no llega a mucho más que ahí. Y lo calificó como un dictador que a donde sea que vaya, aprovecha de su posición, que es quien realmente está manejando la ciudad de Miami y lo hace con puño de hierro, que priva a los dueños de propiedades y de negocios de sus derechos, y que trata esto como si fuera Rusia o Cuba, que está atormentando a los dueños de negocio, a sus constituyentes, a sus oponentes políticos, que abusa de su oficina, que utiliza el cumplimiento de código del Departamento de Policía y como una policía privada, como un servicio secreto o algo así, para venganzas personales en la gente de la ciudad, que no, pero hasta ahí. Dice que no va a llegar al Congreso, que no va a ser el alcalde del condado, que no va a ser gobernador y que Ken Russell puede que tenga futuro político, pero dice que no se le olvide lo que le pasó a Carlos Álvarez o a Bruno Barreiro o a Mark Sarnoff. Dice incluso que Sarnoff solamente aspira al puesto que alguna vez tuvo, pero que no aspiran a una posición superior porque apoyaron el Marlins Park y porque se volvieron como personas que llegaron hasta ese techo político. Billy, just hold with us a little bit. We have to go to a commercial break. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de esta entrevista. Cualquier persona, nos han enviado un comunicado de la oficina de Ar Noriega, que lo que acaba de decir Billy acerca de que ya él tiene un contrato es falso, y evidentemente no hay ninguna evidencia de que Ar Noriega haya llegado a un acuerdo con la familia Masanto. De todas maneras, le hemos pedido a los representantes de Ar Noriega que nos envíen el comunicado de Ar Noriega que le dio a conocer precisamente recientemente cuando salió esta promoción de Billy y del señor Samson. Creo que hacen mención cuando aparece ese quote a Political Cortadito. Es un artículo que hace Elaine del Valle, entonces vamos a ver. Pero de todas maneras, Noriega niega y le estamos pidiendo que oficialmente nos envíe su negativa aquí a Actualidad 1040, que con muchísimo gusto la vamos a compartir con nuestros oyentes. Y repetimos lo que hemos dicho siempre: cualquier persona que se sienta aludida, tanto el comisionado Carollo como como la familia Masanto, que se sienta aludida con cualquier parte de esta entrevista, tiene todo el derecho a participar en esta programación, y hay una invitación abierta a que lo puedan hacer. Así que desde ahora le estamos extendiendo, si quieren responder a las declaraciones, a esta conversación que está teniendo Juan Camilo con Billy, pueden responder a través de Actualidad. Tan pronto se comuniquen con nosotros. Ya continuamos con este programa especial con Billy Corben, y también durante el corte comercial la oficina del administrador de la ciudad de Miami. Muchas gracias por la audiencia de Actualidad Radio y de su fiel sintonía. Nos enviaron el comunicado que envió el administrador al respecto. Abro comillas: los planes propuestos por el estadio de fútbol de Miami Freedom Park se presentan a la comisión para su aprobación final después de haber sido negociados y mejorados según los términos aprobados y respaldados por referendo. Las acusaciones que se me hacen en las redes sociales son descaradamente falsas y francamente calumniosas. Es evidente que los motivos detrás del video malintencionado, del video que estamos hablando, provienen de aquellos que simplemente desean dañar las perspectivas de entregar el proyecto aprobado por los votantes. Cierro comillas. Continuamos en esta entrevista con Billy Corben. Billy, thank you for being with us again. And you just mentioned the whole commissioners, and what about the mayor of the city of Miami? This is a big deal for him, this whole stadium, this whole negotiation. This is like one of his main projects from the very beginning. What do you think about that? This is Mayor Ponzi Postalita's original sin. Okay. I knew he was a con man year one in office, almost 5 years ago, because he ran on a platform of helping Miamians, affordable housing, sea level rise mitigation and resiliency, public transit, quality of life, issues that actually impact real Miamians every single day. Instead, the first issues that he picked up was the strong mayor
scam and the Mel Reese real estate hustle. And he showed his true colors. He said, this is where I'm going to expend my political capital. So even before Mierda Coin and all of this tech hub scam, okay, which has only served to enrich him personally and has screwed over the good people of the city of Miami, he was already a fraud, con man, a sellout, and a real estate hustler. Le preguntábamos a Billy Corben, que no sé por qué le pregunté, por el alcalde Francis Suárez, porque esto es un gran negocio para el alcalde. O sea, esto para él es muy importante, es uno de los proyectos más destacados de sus banderas de administración. ¿Y qué va a pasar con esto con respecto al alcalde? Y nos decía que para él, el alcalde, que no se refiere a él como el alcalde, sino en un término claramente despectivo, y esperamos también una respuesta de parte de la administración, y bienvenido el alcalde para hablar sobre el tema. Dice que él siempre supo que era un estafador, porque desde que él asumió el cargo, en realidad había planteado una serie de propuestas importantes. Vivienda asequible, elevamiento de la marea, tránsito público, calidad de vida, todos los asuntos que realmente nos afectan en Miami. Pero en cambio, la primera pelea que él tomó fue la del alcalde fuerte y luego esta del Mel Reese, y que en realidad mostró su verdadera personalidad y dónde está su capital político. Incluso antes del Miami Coin, que no lo mencionó como Miami Coin, pero tampoco podemos hacer la traducción, que él siempre supo que el alcalde era esta persona. Billy, but I mean, come on, what do you have to say to the people that are listening to this interview and they say, this is a troll, this is a personality that you have put in Instagram, on in Twitter, and this is Billy Corben just being Billy Corben. This is what I have to say. How much is your rent? It's gone up 60% in just the last year alone. And yet we're going to give welfare to a billionaire whose rent hasn't changed in 4 years when it was already below market value and based on the lowest possible appraisal of the largest property that the city of Miami owns. This is the largest real estate deal in Miami history, and it's a 99-year, no bid, below market value lease on 131 acres. And it's a $1 billion giveaway to a billionaire is what it is. So if you want to shoot the messenger, that's fine. But what I would say is look around you and look at this town and look at what Francis Suarez and Joe Carollo and Alex Diaz-Laportilla, look what they've done to this town. We live in a time when there will be no Cubans left in Little Havana. There will be Dominicans left in Little Santo Domingo. There will be no Bahamians in Little Bahamas. There will be no Haitians in Little Haiti. Okay, Miami will be forever and permanently transformed. The culture as we know it and the people in the community as we know it, it's over. It's over before the sea level even rises. And that is the doing of these politicians. And in a democracy, you get the government you deserve. Te preguntaba, por supuesto, porque las declaraciones de Billy siempre son muy fuertes, y incluso les pone nombres a las personas y nombretes y apodos, y le pregunto por eso. O sea, esto parece más un personaje que él montó para Twitter, para Instagram. ¿Qué hay de eso? O que esto es Billy Corben siendo Billy Corben y ya. Y lo que él me dice es que ¿cuánto estoy pagando yo de renta?, me preguntó. ¿Y cuánto estaba pagando hace 4 años? A mucha gente le ha subido hasta 60%. Y que este acuerdo lo que es un regalo de welfare corporativo para un multimillonario. Y lo que dice es que este es el acuerdo más grande de real estate de la historia de Miami. Un acuerdo a 99 años, por debajo del mercado, por 131 acres. Es un regalo para un millonario. Y dice que lo que estamos viendo es Francis Suárez, Joe Carollo, Díaz de la Portilla. Nos dice, mire a sus líderes electos, a sus oficiales electos y lo que están haciendo. Nos vamos a quedar sin cubanos en la pequeña Habana, nos vamos a quedar sin dominicanos en la pequeña Santo Domingo, lo mismo con la pequeña Bahamas, nos vamos a quedar sin haitianos en la pequeña Haití, y que estamos viendo cómo está transformándose nuestra cultura y nuestra gente y nuestra comunidad, y ni siquiera antes de que nos llegue la marea y nos suba el nivel del mar. Okay, Billy, let's just talk about the video, the actual video. Why did you do this video? I think that it's important that people in the community
understand what it is that our elected officials are voting on. I think a lot of our government here that is supposed to take place in the sunshine actually happens in the shade and in the shadows and in back rooms and in shady deals. And I'd like to put it out into the light. Le preguntaba por qué está haciendo este video y me dice que para él es importante que la gente de la comunidad entienda qué es lo que están haciendo nuestros oficiales electos, sobre qué están votando, y que él cree que nuestro gobierno debería tomar un lugar y una posición sobre lo que está realmente ocurriendo y no operar desde las sombras. And how did you manage to convince David Samson to say what he said? He said something like, I thought I was going to be the last one to F you. Well, when Clarice Starling, after Buffalo Bill in Silence of the Lambs, she went to Hannibal Lecter for help. And so that's what I did. I went to the expert in Miami sports welfare deals. I went to the man who negotiated what was considered, up until the $1 billion Buffalo Bills boondoggle a couple weeks ago, Marlins Park was considered the worst sports welfare deal in the history of the country. And Miami's like, hold my cerveza, right? We won't be second to New York. We have to do an even crappier deal. And so I called David and I asked him what he thought of this deal as we understood it with the publicly available information we have about the terms of the contract of this lease. And he said effectively that he would kill for a deal that good. Wow. That, you know, that it was even worse than what the Marlins Park deal looked like. And so I said, can I basically talk to you about that on camera, on mic? And he agreed. Le preguntaba cómo hizo para convencer a David Samson de sentarse y decir lo que dijo, que David Samson sale en el video diciendo, yo pensé, Miami, que yo iba a ser el último que los iba a... y una palabra... a fregar. Sí. Y lo que dice Billy Corben es que cuando Clarice Starling, en El silencio de los inocentes, tenía que capturar a Buffalo Bill, ella va a buscar a Hannibal Lecter para que le ayude. O sea, va a buscar al peor de los enemigos, peores. Los criminales. Al criminal, al asesino múltiple más terrible, para que le ayude a capturar a otro de igual calaña. Y por eso fue al experto en deportes y en welfare corporativo en Miami. Al tipo que hizo el que se creía que era el peor negocio hasta ese momento. El de los Marlins, el parque de los Marlins fue considerado en su momento el caso de welfare corporativo en deportes más terrible del país. Bueno, eran en su momento el de los Buffalo Bills en Nueva York, y dice que Miami dijo, sí, pues yo puedo hacer uno todavía peor. Y entonces por eso llamó a David y le dijo, oiga, vea, este es el acuerdo. Y le mostró el acuerdo, y el mismo David le dijo que él hubiera matado por un acuerdo así de bueno, que este es mucho peor que el de los Marlins. Pero, ¿por qué David Samson, el expresidente de los Miami Marlins, saldría en cámara en un video de uno de los tipos con los que más pelea, además de sus grandes críticos, diciendo, yo pensaba que yo iba a ser el que les iba a hacer eso? David Samson, thank you for being with us. David. Pleasure. Thanks for having me. Nuevamente reiteramos a todas las personas que se sientan aludidas en esta entrevista, tienen la oportunidad de participar en nuestra programación y pues responder no solamente a las alegaciones, a las denuncias, a las acusaciones que hace Billy y que va a hacer Samson en solamente unos minutos, sino también a las preguntas que nosotros tengamos al respecto. Continuamos. Seguimos con Billy Corben y con David Samson. David, thank you for being with us again. I think I can speak with a lot of people in Miami when I say that it was a big surprise to see you in Billy Corben's video. I guess the first question is why? Why did you do it? Because Billy asked me to do it, and I said I would, because I think that it's important for people to have the information about the Mel Reese deal. And I think Billy is able to give that information to people in a way that
is not being done right now. Le preguntábamos a David por qué decidió estar en el video de Billy Corben. Fue para mí y para muchos una sorpresa verlo ahí como el expresidente de los Marlins. Y nos dice que lo hizo porque Billy se lo pidió y que él cree que es importante que la gente esté informada sobre este acuerdo, que él cree que Billy es capaz de entregar esta información, de proporcionarla a la gente en una forma que hasta ahora no se ha hecho. David, Billy told us that when he showed you all the information of the deal, that it was also a surprise for you, that you were surprised by the kind of deal that Jorge Mas was having with the commission or with the city of Miami. When you saw those numbers, what did you think? Well, I went through it, and it really is a very interesting deal because it's not a soccer deal. It's very much a real estate deal. And when I negotiated for Marlins Park, that was just a baseball stadium. But this deal is much bigger. So that's why I felt it was important for the people of Miami to understand it in a way maybe they hadn't understood it before. Le preguntaba por qué, bueno, cuando Billy le presentó toda esta información y le mostró todos los datos, Billy me decía que para él fue una sorpresa, para David, y que le parecía increíble. Y me dice que sí, que efectivamente, cuando él vio toda la información, la revisó, le pareció que era muy interesante porque en realidad no es un acuerdo de un estadio de fútbol, es un acuerdo inmobiliario. Cuando él negoció el estadio de los Marlins, era solamente un estadio de béisbol. Y esto es algo mucho más grande. Y por eso es que él cree que es muy importante que la gente en Miami entienda que esto es algo diferente. When you say in the video, I thought I was going to be the last one to F you down, whose line was that? Was that your line or that was Billy Corben's line? I read the script, and but the reason I said that is people have the impression after all these years that I did something that the politicians weren't aware of, but they were. But it's possible that the people were not aware of what was happening, even though all the documents were public and there was a public hearing on the deal. But it's been 10 years. It's very much past that. But people in Miami were so angry about that deal that I assumed there would not be any more public financing for stadiums. But that hasn't been the case. Stephen Ross has gotten money from the public. Mickey Arison has gotten money from the public. And now Jorge Mas wants money from the public. And it's totally up to your local government whether they're going to do it. But I think the voters should at least understand the deal. Le preguntaba por la frase, que con la grosería, que él pensaba que iba a ser el último en bla, 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 a Miami. ¿Y de quién era esa frase? Me dice que era de Billy, que él leyó un script, pero que la razón por la que la dijo es porque él tenía la impresión de que después de tantos años, la gente tenía como la sensación de que los políticos no sabían lo que estaban haciendo, pero los políticos sí sabían lo que estaban haciendo. De pronto la gente no sabía, de pronto la gente estaba confundida, no estaba poniendo atención, a pesar de que hubo una audiencia pública, de que los documentos eran públicos, pero han pasado 10 años ya desde lo de los Marlins. Y que la gente en Miami estaba tan furiosa que él pensó que se iban a dañar todos los financiamientos de dinero público para estadios. Y mentiras que no. Stephen Ross, el de los Dolphins, recibió dinero público. Mickey Arison, el del Heat, también recibió dinero. Y ahora Jorge Mas quiere dinero público. Y que depende del gobierno si se los vamos a dar o no. David, it's been 10 years, just like you said. When you look back, when you see what happened 10 years ago, like the elected officials, did they have all the information? They were absolutely, I don't know, they knew everything, what was happening? I think that they understood that there were going to be people against a deal. But listen, 10 years later, I can tell you that attendance at Marlins Park when I was in charge was bad. Attendance at Marlins Park when Derek Jeter was in charge was bad. Attendance at Marlins Park this year, we'll see how it goes. And I think the one thing that no one's done in Miami since 2009, but certainly not in a long, long time, is there has not been any winning. So I think that we won't know whether Marlins Park can be successful
until the Marlins win consistently. And that's something that Bruce Sherman has said was going to happen, and I hope it does. Le preguntaba por lo de los políticos, si sabían o no sabían, y me dice que él cree que todos entendían lo que estaba pasando, pero que después de 10 años es muy difícil ver esto en retrospectiva, porque cuando él estaba presidiendo los Marlins, estaban perdiendo y no había mucha asistencia de público, y también cuando estaba Derek Jeter tampoco había asistencia de público, y que él está esperando que ahora este año vamos a ver si hay, y que es muy difícil medir esto consistentemente si no están ganando consistentemente. David, what do you think about the way that Billy portrayed our elected officials in the video, like the mayor of Miami, the commissioners, Arte Noriega? Is this something that was similar at what you lived 10 years ago? Yes, they are. You need 4 votes from the city commission. And the reason why this deal keeps getting delayed is because they don't have the votes. Oh. So if you recall from the Marlins Park deal, when we went before the commission, we knew we had the votes. And the reason they're not going before the commission now is they don't know whether they have the votes yet. They think they don't. Because if they thought they did, they would have that meeting immediately. So you don't believe that they are pushing the date because whatever reason they're giving us? You think that they're pushing the date because they don't have the votes? Correct. I know that's the only possible reason why they would be pushing this back is they don't have the votes. Because it's such a good deal for Jorge Mas, because again, when we built Marlins Park, the only thing we were building was a ballpark. And if people don't go to the ballpark, then it's a bad deal for us. With Jorge Mas, the most important part of this deal, and for David Beckham, the most important part of this deal is all of the land that they're getting to develop on their own. 10 years ago, the Marlins got no land at all. It was the ballpark. This is a much bigger deal for the owners of Inter Miami than it was for the owners of the Marlins. Wow. Le preguntaba también por cómo está poniendo Billy a los políticos en el video, y me dice que es muy similar a lo que estaba pasando hace 10 años, que ahora se necesitan 4 votos en la comisión, y la razón por la que se sigue aplazando el voto es porque no tienen los votos, que en su momento cuando fue la negociación de los Marlins, ellos lo llevaron a la comisión porque sabían que tenían los votos. La única razón por la que no han votado todavía es porque no están absolutamente seguros de tenerlos. Dice que esto es un gran acuerdo para Jorge Mas, porque lo de los Marlins era un estadio y punto. Y si la gente no iba al estadio, era un mal negocio para ellos. Acá, incluso si no van, no pasa nada. Porque lo más importante de este acuerdo para Jorge Mas y para Beckham es la importancia que tiene como desarrolladores. Hace 10 años los Marlins no tenían tierra. Era el estadio y nada más. Y por eso esto es algo mucho más grande. David, finally, just to finish this, one last message that you would like to give to the audience or to the commissioners. Well, to the audience, I would say I hope that you go to games. If this deal passes, I hope that you go to games for Inter Miami, and I hope that you use the developed land. And for commissioners, yeah, I hope you got what you wanted from Mr. Mas and Mr. Beckham. Wow. Because that's really what's happening now is they're negotiating how to get a yes vote, like what concessions they need to make to get a yes. Dice David al final que le pedía un mensaje final para los oyentes y para la audiencia, para los comisionados, y me dice que a la audiencia que espera que vayan a los juegos, que si pasa este acuerdo, que vayan a los juegos del Inter de Miami y que se pueda desarrollar la tierra. A los comisionados les dice que espera que hayan podido conseguir lo que querían de Jorge Mas y de David Beckham, porque en realidad lo que se está negociando a cambio del sí es una concesión. Y pues veremos ya en el futuro cuál es. Billy Corben, thank you for being with us. Anytime. Thank you, sir. Wow. David, thank you for being with us in Actualidad Radio. Take care of yourself. Thanks for reaching out. Yes, thank you both. Esta es una producción de actualidadradio.com.